CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta comunidad de Pares Impares. Cada vez crece y crece más y empieza a tener ciertos alimentos nutritivos que son todos los encuentros que tenemos presenciales, el encuentro de pobreza recién ocurrido, la noche del encuentro para abordar el enorme problema de las personas en situación de calle que también acabamos de vivir, y queremos seguir profundizando sobre todos esos temas pendientes de los que Chile no se puede deshacer, sino que tiene que enfrentar y resolver. Fácil en ningún caso, son todos problemas complejos que requieren de colaboración del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, que requieren de voluntad, de abrir los ojos y mirar más allá de los prejuicios, lo que ocurre en las circunstancias de la vida de las personas que hacen que estas situaciones sean así de complicadas. Hoy tenemos un compromiso muy fuerte este año completo con volver a relevar la conversación sobre la pobreza y todos sus derivados, porque si hablamos de los problemas de la infancia, si hablamos de los problemas de la tercera edad, si hablamos de los problemas de la reinserción o de las personas en situación de calle, inevitablemente estamos hablando de pobreza. Y es por eso que Chile necesita poner esto de nuevo en el tapete y comprenderla en su complejidad. La pobreza ya no se ve como se veía en los 80, tiene otra cara, tiene otras características, pero no ha desaparecido. Y eso significa que ese dolor tampoco ha desaparecido y nos necesita a todos. Queremos enfrentar eso con un nuevo capítulo de Pares Impares que comienza ahora. Casi 30.000 personas privadas de libertad van a cumplir su condena en los próximos 5 años. Eso significa que tenemos un desafío si pensamos, por un lado, en cómo dar segundas oportunidades, pero por otro, en cómo enfrentar los problemas de seguridad pública. ¿Cómo hacemos para que ese grupo no vuelva a reincidir y se reinserte en la sociedad de forma armónica? La conmemoración del Día de la Reinserción nos recuerda justamente la relevancia de las segundas oportunidades y cómo ellas son al mismo tiempo una estrategia distinta para prevenir el delito. Más allá de lo individual, nos invita a apuntar a tener un país mucho más cohesionado y también mucho más seguro. Una cosa es parte de la otra, ¿no? Miranda Aspe nos quiere contar más en la siguiente nota. Llevo 4 años y medio privado de libertad. Mi proceso ha sido diferente y también para mí, para mi vida, ha sido un cambio, porque he podido entender, gracias a la reinserción, el poder hacer el cambio en mi vida. Yo creo que mientras hay vida siempre va a haber una oportunidad, una esperanza, una ilusión de poder cambiar en cada uno de nosotros. Igual dentro de nuestras vidas también hay otra vida, o sea, nuestras familias, nuestros hijos, gente que ha sufrido por verlo en este lugar. Y yo creo que esa es la motivación, de que ya no sea una ilusión el poder cambiar, sino que sea esto real. Son Cristian y Osvaldo, internos de Colina 1, que participan de los Centros de Educación y Trabajo, uno de los programas de reinserción de Gendarmería de Chile. Ambos son conscientes de qué fue lo que los trajo hasta acá, pero también tienen muy claro la razón por la cual quieren cambiar: sus familias, sus hijos y a la larga los vínculos. Hoy existen 64.991 personas privadas de libertad, personas como Cristian y Osvaldo, a quienes el Estado no alcanzó a llegar antes de la cárcel, pero que hoy quieren una nueva oportunidad. Esa semilla es la que buscó sembrar el encuentro del prejuicio a la oportunidad de la corporación 3xI, donde el Estado, la sociedad civil y el mundo privado coincidieron en que la reinserción también es una estrategia de seguridad pública. En este espacio se lanzó el proyecto de ley que busca declarar el 18 de julio como el Día Nacional de la Reinserción Social, respaldado por el propio ministro de Justicia y la bancada por la reinserción. Hoy día es importante hablar de reinserción para que quede grabado que es una estrategia basada en evidencia para la seguridad pública. Juntar a todo, al mundo político, al mundo legislativo y con las empresas es realmente como un empujón de esperanza que necesitamos para entender y que también la sociedad pueda sumarse a que la reinserción se hace de manera colaborativa. Para nosotros reinserción es sinónimo de seguridad y para que ello sea posible es necesario contar con el mundo privado.
Y por eso queremos agradecerle especialmente a la presidenta de la Confederación de la Producción de Comercio que se encuentra hoy día con nosotros, que nos dé la mano, a la Fundación también 3i, que nos ha ayudado durante tanto tiempo, que existan parlamentarios de distintos sectores. Cuando las cosas son muy relevantes, cuando las cosas son trascendentales, ver que existe un acuerdo político también a nosotros nos genera tremenda satisfacción. Siempre se necesita más apoyo, hay mucha gente que quiere una oportunidad, no encuentra a través de un trabajo porque nos da desconfianza, pero cuando las personas están convencidas que quieren reinsertarse, que quieren transformarse, es posible. ¿A quiénes de los que están acá les daría miedo contratar a alguien que estuvo en la cárcel? ¿Quiénes han sentido miedo que a pesar de haber cambiado, la gente no reconoce que ustedes cambiaron? ¿Quiénes de los que están acá creen que reinsertar es la forma de hacer más seguro a Chile? Las cifras lo dicen. Aquellos que consiguen un trabajo al salir de la cárcel reducen su reincidencia en un 68,5%. Acompañar la reinserción dentro y fuera de la cárcel es una medida de seguridad pública efectiva. Los empresarios, que muchas veces somos víctimas de delitos, tenemos un rol muy importante para evitar que se cometan nuevos delitos. Y la reinserción es parte de eso. Nosotros tenemos mucho que aportar. El Estado no puede solo, Gendarmería no puede solo, y el Ministerio de Justicia, todo lo que está, no pueden solo. Necesitamos que las personas se reinserten a la sociedad, y la sociedad mayoritariamente es privada. Aquellos que pasan por un set no reinciden en un 80%, ¿ya? Es decir, la persona egresa con conocimientos laborales, con un oficio y tienen pertinencia local, para que ojalá exista un nexo entre la comunidad local del medio libre con lo que se aprende en un set. Y una persona que egresa pueda ser captada por algún empresario, digamos, de la zona y pueda aprovechar este talento. La única manera de poder hacer real la reinserción es con el compromiso de cada uno de los actores, la sociedad civil, el Estado y los privados. Aunque el cambio, antes que institucional, es cultural y empieza por permitirnos ver más allá del error. Tenemos que entender que las personas están cumpliendo condena por un delito que ya cometieron, por lo tanto están pagando su deuda. Los internos que forman parte del programa acceden de forma voluntaria, por lo tanto, al ser voluntario hay un reconocimiento del delito y de poder querer mejorar. No es una segunda oportunidad muchas veces, es la primera que tienen. Antes de cometer un delito quizás el Estado no llegó. Nosotros alfabetizamos o regularizamos los procesos educacionales a más de 2.500 personas y luego, una vez que ya la persona se ha rehabilitado, el partido se juega finalmente una vez que pone un pie en el medio libre. Una forma de darles esa oportunidad desde la sociedad civil está en conocer sus trabajos. A través de REACE, quienes están en el medio libre pueden acceder a lo que producen los internos, piezas en textil, cobre, madera y cerámica, además de servicios de mecánica, confección, panadería, entre otros. Se estima que cerca de 30.000 personas saldrán al medio libre en los próximos 5 años, lo que equivale a la mitad de la población penal. Las últimas cifras apuntan a que de aquellos que salen en libertad, el 43,2% termina reincidiendo. Detrás de cada historia hay una persona humana que está sufriendo mucho por estar privada de libertad. Y muchas veces esas personas lo que quieren al salir es reinsertarse y no pueden porque no consiguen trabajo, porque no saben qué hacer. Requieren también que la sociedad se haga cargo de ellos para que los rehabilite, les enseñe oficio, les enseña humanamente a entender por qué cometieron esos delitos. Y una vez que son capaces de tomar esa conciencia, muchos de ellos no vuelven a cometer delitos. Yo creo que el mayor desafío de todos mis compañeros, los que estamos aquí, es poder reinsertarlo a la sociedad el día que los vamos en libertad. Tener una posibilidad de una empresa de que sí no tenga el prejuicio de recibir a las personas que salen de una cárcel. Yo creo que sí se puede salir adelante mientras uno quiera. El mayor sueño mío es poder estar con mis hijos el día de mañana, sorprenderlos yo en la libertad a ellos. Sí se puede cambiar gracias a la reinserción, gracias a los cursos con los trabajos de psicólogos que hacen hacia nosotros. Entonces, gracias a ellos podemos derribar muchas barreras atrás. Más allá de las cifras, la reinserción es un acto de justicia para quien busca una segunda oportunidad. Porque así como Cristian y Osvaldo tienen la esperanza puesta en una sociedad que sepa acogerlos, son muchos más quienes pueden salir y hacer ese cambio en la sociedad. Vamos a ir a una pausa en Pares Impares, pero ya volvemos con mucho más. No se mueva. Es una época turbulenta,
una época de desafíos, no solo para nuestro país, sino para la humanidad completa. Y probablemente el mayor acelerador o la mejor lupa que hemos logrado tener en estos tiempos para tomar conciencia y recibir este desafío con los ojos abiertos es el desarrollo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial durante mucho tiempo la tratamos como una tecnología más. La comparábamos con los autos, la comparábamos con el desarrollo de nuevas tecnologías particulares, pero esto no es eso. Es algo mucho más grande, es una revolución transversal que cruza distintos sectores, que atraviesa la vida de las personas, que atraviesa las instituciones y los gobiernos, y que viene a cambiar de manera muy definitiva el proceso de evolución humana. Y es por eso que queremos tomarlo con esa seriedad y con esa profundidad. Y a propósito del desarrollo de Magnificat Humanitas, la encíclica que el Papa León XIV acaba de evacuar y que ha transformado mucho la conversación global, es que hoy día estamos con el arzobispo de Santiago, noveno cardenal de Chile, Fernando Chomalí. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y excelente la presentación, la comparto. Bueno, usted ha hablado mucho sobre este tema, primero porque le corresponde por su rol, pero segundo, y al menos eso interpreto yo cada vez que lo escucho, porque lo convoca y lo conmueve. ¿Qué es de esta encíclica y de este momento lo que lo conmueve? A ver, lo primero que me conmueve es que mucha gente piensa que la Iglesia es retrógrada, oscurantista, anticientífica, y sucede que la Iglesia está hablando de este tema hace muchos años. Yo participé en la Academia Paul David en un encuentro con el presidente de grandes compañías para abordar este tema. El Papa Francisco al G7 le fue a hablar sobre inteligencia artificial. El Dicasterio para la Fe escribió un documento precioso y ahora el Papa, que por lo demás lo tenía pensado hace mucho tiempo. La Iglesia va siempre adelante. La Iglesia va adelante, ¿por qué? Porque le interesa lo humano, le interesa lo que pasa con el hombre concreto, el hombre real, con la mujer concreta, mujer real, y evidentemente que la inteligencia artificial toca lo más propio del ser humano, que es justamente su humanidad. Entonces, esta encíclica no es contra la técnica, ni mucho menos, sino que es cómo resguardar en este contexto la magnífica humanidad. De eso se trata. Entonces hace un discernimiento respecto de temas que son preciosos. El tema de la verdad. ¿De qué manera esto nos va a ayudar o no a saber lo que es la verdad, lo que es cierto, lo que es correcto, aquella sintonía que hay entre lo que las cosas son y, y cómo nosotros las vemos y las interpretamos? Toca el tema de la educación, un tema fundamental que va a traer grandes cambios. Toca el tema del trabajo, que va a traer grandes cambios, y sobre todo toca el tema del poder, porque de lo que se trata la inteligencia artificial no es solamente una técnica que tiene software, hardware, que tiene una gran recopilación de datos, tiene algoritmos. Se trata, como lo dijo el mismo Christopher Ola, que es uno de los dueños de Anthropic, dijo: detrás de esto hay poder, detrás de esto hay competencia y detrás de esto también hay ambición. Ya. Y por lo tanto, cómo resguardarse de eso para ver lo bueno que tiene. Vamos a ir desglosando un poco los distintos elementos que ha planteado en este punto, y quiero partir por la verdad. En el origen del tiempo, del desarrollo humano, cuando nos empezamos a sofisticar, nos empezaron a preocupar esas cosas muy profundas. Así es. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? ¿Cómo distinguir la verdad? Y los sujetos somos muy torpes para distinguir la verdad, porque estamos muy determinados por nuestras estructuras, por nuestras experiencias. La vida suya respecto de la vida mía son muy diferentes y por lo tanto no necesariamente estamos viendo los dos la misma taza blanca, ¿verdad? Esa es una... No, yo creo que los dos la vemos blanca. Tiene un CNN rojo, pero es blanco. Que es un gran canal. Sí. Pero es interesante decir eso porque tal vez en algún momento solo hablábamos la verdad como si existiera en sí misma, y sin embargo de a poco empezamos a ver cómo cada humano percibe la verdad, y aún así llegamos a unas verdades universales. Eso que los humanos teníamos derechos, que la vida era algo importante de resguardar. Nos pusimos de acuerdo con algunas verdades sociales comunes, pero hoy estamos en un momento de crisis brutal, donde todo se ha vuelto relativo, incluso la moral. Y tal vez el mayor representante de esto es justamente Peter Thiel,
usted lo conoce de sobra, es uno de los dueños fundadores de Palantir, que ha usado realmente la moral al servicio de cualquier cosa. O sea, primero, a favor de la guerra, pero segundo, ha hecho como una especie de manifiesto donde plantea que el anticristo es como toda una serie de valores y principios, y que hay unos que tienen más derechos que otros, y que esos unos que tienen más derechos que otros tienen el derecho y el deber moral de dominar el mundo. Utiliza una narrativa que es propia de la Iglesia para defender su propio punto de vista y lo relativiza literalmente todo. ¿Qué le pasa a usted con el surgimiento de este tipo de personas que además tienen un poder equivalente al de las grandes naciones del mundo? Controlan su celular, mi celular, el de todos, controla gobiernos y controla verdades. Bueno, a mí lo que me pasa son varias cosas. En primer lugar, que esta encíclica aborda ese tema y lo plantea desde la antropología cristiana. Esta encíclica no es una encíclica sobre la inteligencia artificial, es una encíclica sobre la dignidad del ser humano y sobre los principios antropológicos que la alimentan, que nos vinculan a Dios, imagen y semejanza de Dios, y cómo el Verbo encarnado ha iluminado toda la vida humana desde una perspectiva del servicio, de una perspectiva de la entrega, desde una perspectiva de la comunidad. Porque uno de los temas más complejos de la inteligencia artificial es que tiene la tendencia a aislarnos, y eso lo vemos todos los días que estamos pegados al celular. Y ahora lo interesante es que los mismos gobiernos se han dado cuenta de eso, que tienen que tomar medidas porque somos seres comunitarios. Y en relación a la verdad, esa es la gran discusión cultural que hay. Es decir, si hay una realidad que a mí me corresponde reconocer, que me corresponde leer y me corresponde asumir, o soy yo, desde mi subjetividad, que le doy un valor a la realidad. Ese es el gran tema cultural que atraviesa toda la cultura. Nosotros creemos que los seres humanos podemos conocer la verdad. El Papa Benedicto XVI, un gran intelectual, decía que había un gran escepticismo frente a la posibilidad de conocer la verdad. Pero el problema es que si no hay, como decías muy bien tú, Paloma, sustratos en los cuales estamos todos de acuerdo, por ejemplo, la dignidad de la persona humana, el valor de la vida humana, estaría todo permitido. Y todos nos damos cuenta que hay situaciones en las cuales no está permitida muchas cosas, por eso que existe el derecho, por eso que existen principios básicos como es la defensa de la vida, el respeto a los demás. Pero lamentablemente hoy día el poder no está en manos de quienes están llamados a velar por el bien común, como son los políticos. Yo, entre paréntesis, le tengo mucha simpatía a los políticos, porque le han dedicado su vida al bien común. Que lo hagan bien o mal, ese es otro tema, pero como instancia social, como instancia de relevancia social, son fundamentales porque aspiran al bien común. Hoy día ellos han perdido esa hegemonía, han perdido esa autoridad, y esa autoridad hoy día está en manos de personas que tienen la técnica. Es decir, lo que dice una ley hoy día resulta mucho más insignificante respecto de aquello que nos van diciendo los algoritmos, que nos van dirigiendo en un sentido. Y por eso que un tema que hay que estudiarlo con mucha delicadeza es la educación. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, que la inteligencia artificial se retroalimenta en sí misma. Tú viste que hubo un problema con el chat PTG que se metió a hackear algunas cosas que eran muy delicadas, tuvieron que darlo. El problema es que las tecnologías van a 1000 por hora, la reflexión ética va a 100 por hora y la legislación va a 1 por hora. Y ahí se produce un vacío que es muy complejo. Pero tengo que ser honesto, los diputados y senadores chilenos se están dando cuenta de eso, y por eso que varios grupos han armado lugares de reflexión sobre esto para ayudarlos a tener legislaciones sólidas, porque el Papa, que no le vienen con cuento, plantea que esta inteligencia artificial hay que desarmarla, ese es el nivel, y que tiene que estar en manos de las legislaciones. No puede haber un poder paralelo fuera de aquella que tienen, en primer lugar, los padres de educar a sus hijos, y en segundo lugar, el Estado, que tiene la obligación de velar por el bien común y por cada uno de nosotros. Quisiera entrar en ese punto que acaba de plantear, porque algo que la encíclica también restituye con mucha fuerza es
entendiendo que la inteligencia artificial es un poder global y distribuido, lo único que podemos hacer los humanos es volver a rearmar nuestro multilateralismo. Se entiende que un gobierno por sí mismo, un lugar por sí solo, menos un país como Chile, va a poder frenar realmente todo el avance de esta tecnología. Eso, sin embargo, es una herramienta humana que nació a propósito del horror de la guerra y que hemos visto cómo se ha ido deslavando a lo largo del tiempo. Pero, al igual que la democracia, no conocemos otra manera de organizarnos globalmente que pueda eventualmente dar resultados. ¿Por qué en esta encíclica el Papa defiende el multilateralismo? A ver, el Papa defiende varias cosas importantes. En primer lugar, defiende la comunidad como una experiencia propiamente humana que va en contra del individualismo. En segundo lugar, defiende el multilateralismo como una esperanza global de poder pensar el mundo y no que algunos pocos piensen respecto de nosotros. Y en tercer lugar, la diplomacia. La diplomacia es un factor muy importante porque es el espacio del diálogo. Lamentablemente hoy día se cree que los conflictos a nivel personal, a nivel global, a nivel familiar incluso, lamentablemente, y a nivel mundial, se resuelven a través de la violencia. Y eso lo vemos, lamentablemente, en nuestros propios espacios de discusión. Nuestros espacios de discusión no son una reflexión serena en torno a que acontece con un intento sinfónico de buscar la verdad. Son trincheras personales que están matizadas por la ideología. Y el multilateralismo lo que hace es desideologizar pensando en un bien superior. Y ahí creo que tenemos que crecer mucho y eso comienza en primer lugar desde la casa. Yo comparto que la tecnología nos puede invadir, que el multilateralismo es importante, que las leyes a nivel global, etc. Pero hay un espacio que es irreductible, que es la conciencia personal, y por eso que el Papa invita tanto a generar un sano espíritu crítico. Hoy día los jóvenes, en mi opinión, tenemos que enseñarles a tener un sano espíritu crítico. Y para eso voy a decir algo que puede ser muy raro, pero bueno, tenemos que volver a la filosofía, tenemos que volver a los grandes clásicos. Imagínate que una gran estudiosa del CEP, Silvia Izaguirre, yo no conozco su filiación religiosa ni mucho menos, pero ella plantea a propósito de la encíclica la importancia de volver a la filosofía. Pero lamentablemente uno ve todas las universidades, las carreras más pauperizadas son la filosofía, la teología, el arte, que son aquellas que más tienen que decir. Entonces yo creo que repensar los procesos educativos, repensar también las experiencias familiares son tremendamente importantes porque, como repito siempre, la infancia es la residencia donde uno habita toda la vida. Y si hay alguien que nos conduzca a hacer discernimientos críticos respecto de lo que recibimos, creo que podemos sacar adelante la sociedad. Pero lamentablemente, lo digo lamentablemente, pero podría pasar que muchos padres están agobiados con la vida, que la vida es dura, a las 6 de la mañana a tomarse una micro para ir a trabajar a 2 horas y volver, la vida es dura, lamentablemente podemos caer en la tentación de entregarle un tablet a los niños para que se entretengan, para que nos dejen tranquilos, pero los están envenenando de una manera impresionante, le están secando el cerebro, ese es el nivel. Y ahí yo invito a que vean con más lucidez y estudien los estudios que ha hecho el doctor Arap y la doctora Sommer sobre este fenómeno. Los está desnutriendo algo maravilloso que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de pensar. Así que este es un desafío global que tenemos que juntarnos todos. Aquí no hay personas de derecha y de izquierda, que entre paréntesis esas categorías van a quedar obsoletas, pero a corto plazo. Aquí hay manipuladores y manipulados. Ya, quisiera entrar exactamente ahí porque es una buena trampa dividir. Y de alguna forma la narrativa del control de las grandes tecnológicas juega mucho con el tema de dividir y tratar de llevar
a izquierdas o a derechas, una conversación que no es de izquierdas y derechas porque nos está afectando a todos por igual, ¿no? Y desde ese punto de vista usted siempre ha sido alguien que cruza, le corresponde por su rol, pero lo ha hecho enfáticamente, que cruza la barrera del individuo e invita a la comunidad e invita a la responsabilidad social. Y esta encíclica lo hace de manera muy fuerte. Esta encíclica nos vuelve a poner el ojo sobre qué es primero y qué es después, por ejemplo, respecto de la creación de capital. No da lo mismo la manera en la que construimos el capital y no da lo mismo a qué nivel llevamos la obsesión por la eficiencia. Tenemos que tener cuidado con las personas, con la dignidad humana, con el cuidado de las comunidades. No da lo mismo que secarle el cerebro a un niño. Necesitamos proteger la infancia. O sea, el Papa es muy claro respecto de que hay cosas que tienen jerarquía. Pero esa conversación aquí en Chile igual la hemos perdido muchas veces. Y me encantaría saber cómo ha sido para usted volver a revivir esa conversación desde la moral, desde la dignidad, desde la doctrina social de la Iglesia, en un país que ha estado capturado durante mucho tiempo por el egoísmo, por el individualismo y por la obsesión por el éxito y por el capital también. Bueno, ha sido predicar en el desierto. Eso ha sido. Predicar en el desierto, aparecer para mucha gente como una persona antipática, fuera de los tiempos, según esta lógica de la cual yo no creo que el crecimiento es solamente crecimiento económico, que las personas tienen éxito cuando les va bien económicamente. Yo creo que es un aspecto en la vida importante y ojalá que todos tuvieran acceso a lo económico, pero el ser humano es mucho más que eso. El ser humano es alguien que se despliega con otros, y yo en eso soy bien huidobriano, en el sentido que, como dice Vicente Huidobro, estamos cosidos a la misma estrella y no nos damos cuenta el impacto que lo que tenemos, decimos, hacemos, tiene en los demás o no. A mí, por ejemplo, me choca mucho la pobreza dura. Estuve hace unos días atrás en un albergue donde vi personas que vivían en tomas, campamentos, veía a los niñitos. Y por otro lado veo la ostentación. Y un mínimo de pudor, digamos, tiene que hacernos ver el otro y decir de qué manera mi estilo de vida violenta al otro o ayuda al otro en esta humanidad que compartimos todos. Entonces, quiero decir algo a propósito, nada que ver con encíclica, pero me parece importante. Fui a un albergue donde habían migrantes con su guaguita. Y yo veía a la guaguita de un año y medio, 2 años recién, caminando en condiciones precarias, imagínate, en una sala, etcétera. Ella abrazada con su mamá que le daba la mamadera. Esa niñita era la niñita más feliz del mundo. A veces nos enredamos en la vida y lo que necesitamos es muy poco. Necesitamos encuentros sinceros, verdaderos, que nos valoremos como personas, y pienso que la inteligencia artificial nos puede distanciar de eso y nos puede tener atrapados en lo que otros quieren que nosotros sepamos, sintamos, etc. Y esto no lo digo teóricamente, ¿eh? Yo tengo que hacer un gran esfuerzo para no estar en las redes. De hecho, yo lo apago muchas veces, pero por otro lado no puedo no estar. Entonces es una lucha fuerte, y eso le pasa a mucha gente, y creo que aprender a ser libre en esto puede ser una gran tarea que tenemos como sociedad, no solamente como iglesia, ser libres. Afortunadamente, bueno, el Papa leyó mucha ciencia para hacer también su encíclica. Es matemático. Y hoy día hay mucha ciencia que permite comprender por qué lo que tenemos en los celulares es posible de catalogar como una adicción. Es adictivo. ¿Por qué no podemos darle algo que es adictivo a los niños? Y por qué tenemos que protegernos. Y también tenemos mucha ciencia que habla sobre la capacidad de manipulación de los algoritmos, de democracias completas y países completos. Entonces, no es una fantasía ni tampoco es una mentalidad persecutoria, está comprobado. Quisiera avanzar un poco hacia algo que es muy bonito por lo sutil, es muy humano, que es la conversación sobre la fragilidad. En el mundo de la medicina, la fragilidad es un índice que nos permite prever y diseñar mejor los sistemas de salud, etc. En el mundo humano, la fragilidad es una realidad
Y curiosamente, los humanos a lo largo del tiempo hemos tratado de combatir esa fragilidad y de taparla y de vencerla. La misma fragilidad de la muerte la hemos tratado de mover más allá de los límites, ¿no? Esconderla. Y me encantaría que nos contara qué es lo que dice la encíclica sobre el rol de la fragilidad, sobre el rol del error como una firma de la vida humana. Justamente, la inteligencia artificial no siente, no ama, no sufre, no pide perdón. No muere. No perdona, no muere, pero puede ser aniquiladora, eso sí. Pero puede matar. Y no muere, pero puede matar. Y se puede desenchufar. No tiene conciencia de sí misma y lo que es más grave, no es responsable, no es capaz de responder. Entonces son grandes algoritmos que dan respuestas para tapar, por así decirlo, las inquietudes que tienen los seres humanos. Las inquietudes que tenemos los seres humanos son mucho más profundas, que requieren otro tipo de discernimiento. Y por eso que el apelo, digamos, a la filosofía hoy día resulta tan importante. Jamás nos va a poder responder respecto de la muerte, jamás nos va a poder responder respecto del sentido de la vida, jamás nos va a poder responder respecto de qué significa el otro. La inteligencia artificial nos da respuesta, pero no es capaz de articular una respuesta compartida. Como decía un teólogo suizo, la verdad es sinfónica en el sentido que entre todos intentamos medianamente conocer algo de la verdad, porque en realidad es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos, pero muchísimo más lo que no sabemos que sabemos, y andamos a tientas. Y la magnífica humanidad justamente es andar a tientas, levantarse, avanzar un poco, equivocarse, buscando la única verdad, la gran verdad que ya la conocemos por revelación, que es Jesucristo nuestro Señor. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad que se nos presenta como revelada, nosotros tenemos que conocerla a través de nuestra mediación corporal, nuestra mediación intelectual, que siempre es limitada. ¿Y cómo se demuestra eso? Por ejemplo, la distancia que hay entre lo que nosotros pensamos, los anhelos que tenemos, y la realidad como nosotros actuamos. Ahí hay una distancia, y esa es justamente parte de nuestra fragilidad, pero a diferencia de la inteligencia artificial, nosotros somos capaces de pedir perdón, de perdonarnos y de volver a abrazarnos. Y creo que ahí podemos caer en la tentación de que vamos a encontrar respuestas en una máquina que no la va a dar. No la va a dar. O la va a dar de acuerdo a lo que nosotros queremos escuchar, pero a veces nos cuesta escuchar cosas incómodas, nos resulta, pero son aquellas que nos han formado. ¿Cuántas veces nuestros padres nos enseñaron cosas que nos parecían incómodas y sucede que nosotros después, muchos años después de viejo, estábamos haciendo lo mismo que le criticábamos a ellos? Interesante eso. O sea, los procesos de aprendizaje de los seres humanos son débiles. De hecho, García Márquez, que era un genio, decía lo siguiente: nos estamos poniendo viejos cuando hacemos las mismas cosas que le criticábamos a nuestros padres. O sea, la belleza, digamos, del aprendizaje que no termina nunca. Eso con la inteligencia artificial se acabó, porque se nos van a imponer modelos a partir de 5 personas. Que son las que controlan las grandes tecnológicas hoy en el mundo. Quisiera entrar otro poco en esa conversación sobre la fragilidad, porque en estos tiempos de modernos, la oferta de parar el dolor, de frenar el dolor de manera definitiva, de erradicarlo, o el miedo, a propósito de cuánto crece popularmente la conversación sobre seguridad, por ejemplo, es muy rentable y tiene que ver con que aprieta un botón humano muy antiguo, ¿no? Nosotros tenemos un instinto de sobrevivencia muy grande y por lo tanto tenemos exacerbadas esas dimensiones de nosotros. Por lo mismo siempre tapamos nuestros agujeros, tapamos nuestras fragilidades, escondemos nuestros errores. Pero el Papa dignifica el error. Sí. Y dignifica la fragilidad como si fuera el secreto, como el tesoro que nos permite habitar la vida.
Usted ha reflexionado mucho sobre ese punto. Y a mí me parece muy conmovedor porque, por otro lado, es muy parecido a lo que ha venido ocurriendo en el mundo de las organizaciones y la conversación sobre lo importante que es, por ejemplo, tener líderes vulnerables y no bullers, digamos, que vemos también tantos en el mundo. Claro, lo que pasa, mira, San Pablo es un genio. Dice algo que yo lo tengo muy a fuego. San Pablo dice, y esto se aplica a creyentes, no creyentes, al ser humano. San Pablo dice, no hago el bien que quiero hacer y hago el mal que no quiero hacer. Es decir, nosotros tenemos una herida. Y eso lo vemos. ¿Cuántas veces decimos, no voy a hacer esto y lo hacemos? O quiero hacer esto altruista y no lo hacemos. Tenemos una herida. Y esa es nuestra gran vulnerabilidad que requiere de otro. De hecho, todo lo que nosotros tenemos en este minuto, todo esto es gracias a otros. Otros no están ahora con las cámaras. Tú estudiaste mucho para poder entrevistarme. Yo estudié, hice el mayor esfuerzo para estar acá. Todo esto es trabajo de otros. Necesitamos de otros. Y para responder preguntas profundas, como ¿qué significa ser un ser humano? ¿Por qué soy como soy y no de otra manera? ¿Por qué nací aquí y no en otro lugar? ¿Es azar? ¿Es casualidad? ¿Es providencia divina? ¿Hay un plan de Dios para mí o no hay un plan de Dios? ¿Soy yo el arquitecto absoluto de mi vida o hay un hilo conductor? Esas preguntas no las podemos responder a nosotros mismos. O sea, si tú me dijeras, a ver, date un sentido a tu vida por ti mismo. Yo diría, oye, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué otro sentido me puedo dar yo a mi vida si no tengo un referente último que es Dios, que me invita a la trascendencia, me dice que la vida está para compartirla, me dice que es mejor dar que recibir? Y eso le hace mucho sentido al ser humano. A mí, por lo menos, me hace mucho sentido. No, y más allá de la Iglesia Católica, esos son los principios del bien común. Principios del bien común. En el fondo, eso es algo muy particular de esta encíclica y es que le resuena a muchas personas que no necesariamente son católicas. Eso me ha tocado conducir muchas veces y estar en muchos eventos donde se ha analizado esta encíclica. La cantidad de gente de otras religiones que dice que esto le resuena y que este líder lo representa es mucha, y es porque la invitación del Papa en el fondo vuelve un poco a los mínimos básicos de la estructura del ser humano, ¿no? Algo en torno a lo que reflexiona muy profundamente es sobre el rol de la dignidad del trabajo. O sea, ¿qué sentido tiene el trabajo? Y por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer con el trabajo o ante la enorme amenaza del trabajo que representa la inteligencia artificial? Y le planteo esta pregunta a usted y a propósito de esta encíclica también, porque hay países como China que acaba de disponer hace un par de meses la definición de que está prohibido reemplazar a un humano por una máquina. Por ejemplo. Ahí hay un límite que es clarísimo. ¿Somos capaces de poner esos límites? ¿Deberíamos poner esos límites? ¿Por qué deberíamos poner esos límites en torno a la pérdida de los trabajos? Bueno, eso lleva a otra pregunta filosófica. Otra pregunta filosófica de gran aliento. ¿El trabajo es una mercancía que se transa en el mercado según la oferta y la demanda? ¿O el trabajo es el núcleo fundamental donde se juega la dignidad de una persona? Si yo encuentro que el trabajo es una mercancía que se transa en el mercado, la puedo tratar como un saco de papa. Pero si creo que ahí está el corazón de la dignidad de la persona humana, que se realiza como persona, que saca sus habilidades, sus destrezas, sus dones, para servir a los demás, que es la manera como nosotros llevamos el pan a la casa, cómo contribuimos a la sociedad, evidentemente que hay que tomar medidas en esa línea. Esa es la pregunta de fondo, que el trabajo humano, lamentablemente yo he escuchado a trabajadores, y me duele, cuando me dicen, yo la verdad que tengo que entregar mi tiempo para recibir un salario para alimentar a mis hijos, pero yo no estoy involucrado, no me siento parte, no me hacen sentir parte, y ese sentimiento está en muchas partes. Y ahí tenemos una conversación muy pendiente, pero no solamente con los empresarios, también con los sindicatos, y el Papa habla de los sindicatos. ¿Usted se reunió con los sindicatos hace poco? Me junté con 150 sindicalistas, una conversación muy, muy grande, donde yo los invité a que armaran mesas de trabajo con el gobierno. No nos olvidemos que el Estado
es empresario indirecto. El Estado influye mucho en el mundo del trabajo a través de las leyes. Las leyes hay que mirarlas en un contexto mucho más amplio que el económico. Va marcando rumbos. Por ejemplo, esa decisión que tú me contabas marca un rumbo. Que no juntáramos, porque creo que la Iglesia puede hacer parte de esto para ver de qué manera va la inteligencia artificial a colaborar, a beneficiar al trabajador y no dejarlo sin trabajo. Porque lo que va a pasar es que va a haber una reconversión laboral muy profunda y muy rápida. Ya está pasando. ¿Cuáles son las carreras? Es muy lenta, además. Ya está pasando. ¿Cuáles son las carreras que ya no tienen ningún sentido? ¿Cuáles son las carreras u los oficios que hay que programar? Y lo más importante, y esto lo he dicho con mucha fuerza al mundo universitario, ¿de qué manera vamos a lograr que una persona que trabaja 20 años en una industria salga con nuevas capacidades para poder emplearse? Porque es muy lamentable mucha gente que entrega la vida a una oficina, puede ser una oficina, incluso a la misma iglesia, entrega la vida a un lugar y sale igual que antes. Como me dijo una señora en una residencia de ancianos nuestra, en Concepción, me dijo, mire, me dice, yo llegué a trabajar a un colegio a los 24 años, recién recibida profesora, joven, entusiasta, contenta, y terminé vieja, sola, enferma y abandonada. Ese es un fracaso. Eso requiere otro tipo de discusión. Y esas discusiones no somos capaces de ponerlas porque entramos en una lógica tecnocrática, en una lógica extremadamente económica, sin mirar estos otros aspectos. Así que se nos vienen desafíos maravillosos, porque yo creo que los seres humanos tenemos la capacidad de inteligencia de poder dar respuesta a estos temas. Sí, igual el llamado del Papa convoca la capacidad, convoca a la inteligencia, pero convoca al amor, convoca a los sentimientos, convoca a la compasión, que son cosas que no necesariamente están relacionadas con la capacidad y con la inteligencia, sino con una estructura moral que nos permita tratar de poner una línea entre lo que está bien y lo que está mal. Y ahí me encantaría saber cuál es su llamado en general. Este desafío es demasiado grande, pero vamos a tener que dibujar una línea moral en torno a lo que hay que cuidar y a lo que necesitamos proteger de manera conjunta. Y ahí tenemos una tarea gigante con la pobreza. O sea, si hay algo que está detrás de la preocupación del Papa por el trabajo, es que lo que viene es una ola de pobreza brutal a propósito de la pérdida del trabajo. El mismo Christopher Ola lo dijo. Christopher Ola dijo que uno de los problemas que podía traer esto y que había que cuidar mucho, justamente esta reconversión, de qué manera cuidar a los más pobres. Yo tengo un solo llamado, que salgamos de nosotros mismos, de nuestras propias ideologías, y escuchemos al otro de verdad y tratemos de entenderlo. Y en ese sentido, el mensaje evangélico de hacer a los demás lo que queremos que nos hagan y no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan nos puede hacer muy bien. Yo creo que escuchar al Estado, con el gobierno actual, atentamente sus políticas públicas, escuchar al empresariado, escuchar al mundo sindical, escuchar también a las mujeres, muy importante, para ver de qué manera esta magnífica humanidad se ve conservada en el trabajo y en la familia, porque lamentablemente, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, es un matrimonio muy mal avenido, lamentablemente, muy mal avenido. Las mujeres sufren mucho por eso, quieren desarrollarse en el mundo laboral, que me parece de toda lógica, tienen grandes capacidades, pero por otro lado tienen el sentimiento, digamos, que están abandonando su familia y los hijos se requieren. Eso también ha traído un temor a la natalidad. Yo pienso que ahí hay un tema que no ha sido abordado adecuadamente y creo que también requiere pensar, esto lo digo con mucha humildad, no es algo que caiga bien, pero lo voy a decir, tenemos que repensar nuestros estilos de vida, tenemos que repensar la manera como nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos vinculamos con las cosas,
tenemos que repensar por qué todos quedamos fascinados con cosas que no necesitamos y que las compramos. Quedamos fascinados con las cosas que se convierten prácticamente en bienes morales y dejamos de lado a las personas. Pero ese discurso... A mí me cae estupendo en todo caso, para la que no se verdad sienta no cae, solo. La verdad que no he encontrado un eco adecuado porque implica repensar todo el sistema en el cual estamos inmersos. Y es muy incómodo con uno mismo, ¿no? Además, con todos, conmigo también. A propósito de, y para cerrar, por eso nos acaba el tiempo, me encantaría recoger a propósito de la experiencia de esta encíclica, ¿cuál es el mensaje que usted le daría primero al mundo empresarial, segundo al mundo de los trabajadores y tercero al mismo Estado, al gobierno, de dónde podríamos o qué deberíamos cuidar realmente? Porque hoy día estamos en tiempos muy turbulentos donde todo se vuelve un poco relativo. En primer lugar, lo que he dicho, que la empresa es un factor fundamental de desarrollo de la sociedad, sin lugar a dudas. Sería muy injusto no reconocer en muchos empresarios, desde los grandes empresarios hasta aquel que instala un negocio en su barrio, el gran esfuerzo que realizan para promover bienes y servicios, en primer lugar. En segundo lugar, a los trabajadores agradecer su trabajo, porque sin ellos la empresa sería imposible, y al Estado que siempre vele por el bien común y especialmente por los más débiles. Y lo más importante, que cada uno con nuestros prejuicios, que los tenemos todos tenemos prejuicios, seamos capaces de ir más allá de nuestros prejuicios y sentarnos en una mesa pensando cómo resguardar la magnífica humanidad, pensando en las futuras generaciones. Pero no solamente pensando qué sociedad le vamos a dejar a las futuras generaciones, sino que también pensando qué futuras generaciones le vamos a dejar a la sociedad, y ahí la educación tiene mucho que decir y tiene mucho que pensar, y nosotros estamos muy empeñados en eso en nuestros colegios, universidades, etc. Ese es el tema. Le quiero agradecer mucho por esta conversación. Yo agradezco la posibilidad de poder hablar estos temas que nos inquietan mucho, que son fascinantes y que reflejan también la magnífica humanidad, porque yo no me imagino otra especie de la naturaleza que esté hablando estos temas, sino que nosotros, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Muchas gracias. Nosotros hemos querido abordar esta encíclica porque está, si ustedes la leen, es realmente fascinante y tiene muchos elementos que están a la base de la conversación que hizo nacer este programa, que es la conversación sobre cohesión social. El llamado es el mismo que hacemos una y otra vez de forma majadera aquí en Pares y Impares, y es que nos necesitamos para enfrentar los desafíos que estamos viviendo, necesitamos hacer frente a la soledad con la comunidad y necesitamos juntos volver a definir cuáles son los límites, por ejemplo, de la vida, cómo deberíamos vivir y velar porque eso se pueda ejecutar en un modelo sostenible a lo largo del tiempo. Todos queremos vivir mejor, estar juntos y poder prosperar juntos. Ese es el foco, pero da para mucho esta encíclica, así que ahí para que puedan profundizar ustedes en su casa y nosotros volveremos sobre algunos de estos temas en los capítulos a continuación. Vamos a una pausa y volvemos con más. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Pares Impares hoy. Vivimos en tiempos muy desafiantes y ya no estamos para medias tintas, sobre todo valóricas. Tenemos que tomar acción sobre cosas que además no van a tener solución. Hay algunas que requieren de una oportunidad, de una herramienta, de un mecanismo que permita superar esa circunstancia. Hay otras que necesitan directamente ayuda de cada uno de nosotros. No estamos para egoísmos, estamos en tiempo de solidaridad, en tiempo de comunidad, porque son tantos los desafíos. Es tan profundo a veces el trabajo que hay que hacer, que si no entramos en modo cooperación, en modo comunidad, en este movimiento por el encuentro, va a ser muy difícil que avancemos y todos, si algo que queremos es avanzar, pero avanzar juntos. Los dejamos invitados a ser parte de esta comunidad a través de sus comentarios, mirando los capítulos, nuestros contenidos en redes sociales, compartiéndolo con alguien que tal vez ustedes crean
que Alternativa 1 tiene mucho talento y puede ayudar, Alternativa 2 está muy solo y necesita una comunidad. Hagan esos pequeños Tinder, esos match con gente conocida que nos necesite o a quien necesitemos para hacer crecer esto un poco más rápido y de manera más distribuida. Todos los movimientos distribuidos crecen más y mejor y la verdad, necesitamos que este sea un movimiento que crezca. Contamos con todos ustedes. Muchas gracias por todos sus comentarios todos los días a través de las redes, en la calle. Estamos atentos de cada uno de ellos para hacer cada día un movimiento mejor. Nos vemos en otro capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.